Polar Comunicaciones presenta Conexión Sindical, un espacio de información y conversación del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, con el fin de mantener informados a sus asociados en todas las faenas de trabajo en la región y a través de Polar. Conexión Sindical es un espacio de los trabajadores petroleros de Magallanes. Conduce el periodista Alejandro Avendaño. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta conexión sindical en nuestra temporada 2023. Hoy día comenzamos, como es siempre, viernes en esta hora de rancho, como le llamamos cariñosamente, el saludar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que hacen patria en esta empresa, nuestra empresa tan querida como es la Empresa Nacional del Petróleo. Y yo quería tomarme la licencia de comenzar esta temporada de 2023 con unas palabras de uno de los padres fundadores del sindicalismo en el petrolero, como lo fue don Jorge Matute. El año 1981 Jorge Matute asume su primer desafío para llegar al sindicalismo, y en sus palabras de discurso cuando sale elegido como vicepresidente en aquella época, dice lo siguiente, que es bastante interesante para analizar. Él dice así, textual, del libro de, acá está, de María, la colega periodista María Eliana Vega. Dice: no me siento profesional del sindicalismo, sino que soy un militante sindical. Es importante la diferencia. No nací para ser profesional de esta materia. Creo que si es una forma de vida, lo siento en lo personal como un proyecto político. Por lo tanto, para mí, el sindicalismo es una militancia. Ahí está, la reflexión también de este grande como Jorge Matute. Vamos a dar la bienvenida a todo nuestro directorio día en pleno. Presidente primero, Carlos Aro, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido a esta nueva temporada de nuestra conexión sindical. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable. Junto a los más dirigentes. Perfecto. Un año intenso también de lo que fue el 2022 que acabamos Sin duda. hace un par de meses. Claro, 2022, 2021, justamente también bastante agitado para el mundo sindical y para este directorio, justamente llevar adelante una serie de desafíos y una serie de trabajos, digamos, en pos, digamos, de mejorar el tema de los trabajadores y también, digamos, en función de la empresa. En ese sentido, llegar a acuerdos con la administración, establecer algunos acuerdos también con los externos, digamos. Me parece que es un tema importante que pudimos llevar a cabo como directorio de manera eficiente. Yo digamos no exento de algunos inconvenientes, digamos, el mismo gobierno los tiene, por lo tanto en cierta manera yo creo que ir avanzando paulatinamente en buscar acuerdos y en por lo menos el horizonte, digamos, tenerlo más o menos visible, digamos, para ver cómo podemos seguir avanzando. Carlos, a un año de asumido el gobierno actual de Gabriel Boric, ¿se ha notado cambio con la gestión anterior, por ejemplo, como el gerente del WhatsApp, Roca Tagliata, a lo de ahora? Mira, la verdad las cosas es que notamos poco, digamos. La verdad las cosas es que nosotros esperábamos más hacia los trabajadores después de un tiempo de pandemia y un tiempo también de una administración que estaba abocada justamente a buscar resultados por sobre cualquier circunstancia, inclusive por sobre los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nosotros esperábamos justamente de que esta administración, estoy hablando de esta administración del gobierno también de Gabriel, justamente pudiera haber sido más mejorar un poco las condiciones o abrir cuadros de diálogos para poder interactuar justamente con la administración. No ha sido así. No ha sido así, por lo tanto, justamente tenemos que abrir esos caminos, digamos, no tanto con criterio, digamos, pero también, digamos, dentro del punto de vista sindical, lo que tenemos que plantear como organización sindical, a como de lugar tenemos que hacerlo, digamos. Uno busca justamente los mecanismos que sean convergentes al diálogo. Sin embargo, el mundo sindical también está para otras cosas, digamos. Sí, claro. Yo creo que es importante también resaltarlo. Y de repente también darse cuenta de aterrizarse un poco la pelota al piso, porque hablar también de una ANAP Proyecto 2040, primero hay necesidades más urgentes, por ejemplo, es como la dotación, ya lo vamos a analizar profundamente también. Sí, yo creo que, pero quiero dejar a los compañeros que se explayen también, digamos. Ahí vamos a seguir abriendo la mesa, sin duda. Sí. Pedro Hernández, también bienvenido. Y bueno, tocó duro también, no solo el 2000 ya con la pandemia, se han cumplido 2 años,
pero donde también se marcó una muy buena diferencia y una muy buena colaboración entre sindicatos, no solo de los trabajadores del petróleo, sino entre interempresas, de poder un poco sobrellevar esta pandemia con los trabajadores que tenemos en faena también. Sí, buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como tú señalas, nosotros como dirigentes sindicales preocupados, ¿cierto?, de los trabajadores y trabajadoras, y también compañeros y compañeras contratistas, en algún momento, ¿cierto?, de la historia, cuando se produjo la pandemia, tuvimos que hacer gestiones, ¿cierto?, para mejorar no solamente que los trabajadores suban a trabajar tranquilos la faena, sino que también que retornen tranquilos a sus hogares, porque esto era así, o sea, tú no sabías dónde te contagiabas, y para eso, ¿cierto?, en primer lugar había que asegurar la energía, porque hay que decir una cosa, Alejandro, aquí nosotros entendemos, ¿cierto?, que los trabajadores y trabajadoras de la salud fueron tremendamente importantes para la pandemia. Eso lo reconocemos y lo celebramos y claro, y lo tenemos muy y la comunidad también, claro, lo siente así. Pero también hay que señalar algo que también es importante, que yo creo que aquí no se ha reconocido por parte de nadie. Aquí los trabajadores de NAP también fueron partícipes, ¿cierto?, de abastecer de energía a todos los hospitales, a todo lo que funciona con energía. Hoy día, ¿cierto?, es gracias también al esfuerzo de muchos trabajadores de NAP, claro, que en ese momento asumieron esa responsabilidad. Por eso que nosotros estamos preocupados como dirigentes sindicales, como sindicatos, ¿cierto?, de también seguir protegiendo a los trabajadores de alguna forma, ¿cierto?, no solamente con lo que está implementando la empresa en ese momento, que era los exámenes de antígeno. Claro, nosotros conversamos también con dirigentes sindicales de Codelco para ver cómo ellos venían absorbiendo, ¿cierto?, también el tema que también a ellos les afligía, ¿cierto?, era una pandemia mundial. Y es así que en intensas conversaciones con la administración logramos nosotros también implementar, ¿cierto?, los antígenos. Fuimos los primeros en la región, los trabajadores, en implementar esta medida para protección de los trabajadores y trabajadoras. Entonces también hay que reconocer eso. También nosotros creemos que la administración y también la autoridad de este gobierno y del anterior también están en una falta respecto a no reconocer a todos los trabajadores de este país que de alguna forma u otra estuvieron gran participación, ¿cierto?, en abordar la pandemia desde otra perspectiva. Los trabajadores hablan asumiendo desde la perspectiva de la energía, asumiendo el rol que tenían. Tuvimos muy complicado, también tuvimos lamentablemente compañeros que fallecieron, tuvimos bastante complicado, tuvimos que readecuar jornadas estacionales completas para poder proteger a los trabajadores en la subida y en la bajada, a sus familias. Estuvimos intensamente, ¿cierto?, preocupados de estas situaciones. Por lo tanto, yo creo que es un hito importante que nosotros lo tenemos que recalcar como dirigentes sindicales, pero sí también decir muy responsablemente que acá hay una deuda que tiene la administración de NAP, y hay una deuda que también tiene el Estado respecto de todos los trabajadores que aportaron para abordar la pandemia. Exactamente, y uno de los focos que tuvo la pelea sindical también fue la seguridad al interior de las instalaciones y el poder trabajar también en buenas condiciones. Así es, esa fue una materia también de mucha discusión con la administración, porque nosotros tenemos claro que tenemos un fin común con la administración, pero la forma de gestión, que nosotros que somos trabajadores, que venimos de terreno, que sabemos el día a día, que conocemos a los compañeros, ¿cierto?, cuál es el tenor de su dolor, de su queja, ¿cierto?, la transmitimos a la administración. Bueno, y la administración tiene que ser capaz de recoger lo que nosotros decimos como dirigentes sindicales, si representamos a los trabajadores. Y en esa materia podemos también decir que en algunas, como mencionaba Carlos, presidente de nuestro sindicato, que en algunas pudimos llegar a acuerdos y en otras también, pero con algunas diferencias. Todo no es no, ni todo no es sí. Nosotros tenemos que buscar responsablemente como dirigentes sindicales el balance y el equilibrio. Exactamente. Rodrigo Leiva, pues, ¿cómo está? Nuestro ministro de Hacienda, ¿cómo anda? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar un saludo a todos los compañeros y compañeras que pueden estar escuchando o viendo en este momento en toda lo que es la empresa. Sí, pues acá bien, con harto, como dicen los compañeros, con hartos temas, siempre salen novedades y más las cosas pendientes que de repente van costando hacer. Cuando con la empresa las conversaciones no llegan a su buen puerto, y como dice Carlos de un comienzo, con la mirada de un año de gobierno que me voy a tomar sobre eso, hubiéramos esperado otras cosas nosotros, sí. Y hoy día nos está dando eso, y esperemos que en algún momento también haya una reflexión de parte del gobierno, que tengamos un acercamiento mejor, porque nosotros tenemos que ir por la empresa en todo sentido. Claro. Por la empresa, por los trabajadores, y porque esto tenga una continuidad y una mejora
como país, como empresa. Claro. Bueno, y tú que hoy día tienes la tesorería del sindicato, Rodrigo, es cosa de ver también cómo se está manejando la empresa, porque pareciera que hay que hacer un curso de matemáticas, porque se están devaluando todas las cosas que se están vendiendo, por ejemplo, como lo hemos dicho una y otra vez, la Yagana, entre otras cosas, o se arriendan equipos a sobreprecios de lo que se podría pagar con el personal impropio de la empresa. Sí, pues, y eso es lo que yo lo que les comento o cuando hablamos como directorio a los ejecutivos, los que manejan la empresa, es que no hagan un curso más fácil para entender cómo es la perspectiva de negocio que tienen ellos. Porque como dices tú, nosotros si tenemos, no sé, equipos, herramientas guardadas, nos ocupan porque no son rentables, entonces no sé para qué las tenemos. Por ese criterio vamos a llegar a un momento en que todos los equipos viejos que tenemos, camiones o instalaciones, se van a vender por depreciación y van a decir, ¿sabes qué? Mejor nos sale más fácil traer de afuera o contratar. Entonces esa es la parte que tendrían que explicarnos para que nosotros, no sé si estamos haciendo el loco, pero ver cómo avanzar, porque esa parte no se entiende. Perfecto. Graciela, ¿cómo estás? Bueno, en este sentido, entre los cuatro que estamos en la mesa, la más nueva en esto, porque ¿cómo sería un raconto, un flashback, por ejemplo, de estos 2 años ya que han pasado en tu dirigencia sindical? Hola, primero que nada, un gran saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, tanto a nuestros compañeros y compañeras de labores, empresas contratistas, personal propio, el personal administrativo de nuestra sede también, y bueno, la comunidad en general. Mira, sí, soy la más nueva en esto, 2 años voy a cumplir recién en marzo. No ha sido fácil, ha sido un desafío bastante grande, tengo que decirlo. Hay que mencionar también que más allá de la mirada también que mencionan mis compañeros, sí, efectivamente me sumo mucho a la opinión de ellos. Teníamos otras expectativas que quizás no se han concretado como hubiésemos esperado que fuese. Hay un tema de reestructuración que nosotros hubiésemos esperado al interior de la empresa que tampoco se dio como hubiésemos esperado que fuese. Pero no es menor y todavía tenemos, digamos, esperanza de que esto se pueda llevar a cabo también a través de las mismas auditorías o del proceso de seguimiento que se va a hacer ahora a raíz de lo que surgió con la comisión investigadora. Así es que yo me imagino que ahí habrá también algún pronunciamiento y esperamos que así sea. Sin duda. Graciela, tú vienes desde el área profesional de prevención de riesgo. Sí, de salud ocupacional. Salud ocupacional. ¿Cómo ves ese tema al interior de la empresa? O sea, muchas veces lo hablábamos con Pedro, es una pelea dura que se tiene que dar con las mutuales, con la misma empresa, las jornadas de trabajo excepcionales, entre otras. Sí, creo que falta hacer un trabajo de campo bastante fuerte que tiene que ver justamente con las jornadas excepcionales. Hay todo un sistema de turnos ahí involucrado. Creo que hay que abarcar de forma profunda lo que eso significa. Estamos hablando de un sistema que no es igual a un sistema, digamos, normal de día. Por lo tanto, debiésemos enfocarnos también en esos trabajadores, que hay toda una serie de factores que se ven muy, digamos, diferenciados respecto de condiciones normales y que tiene que ser abordado como tal. Hoy en día yo creo que falta un poco esos estudios, es un trabajo que vamos a realizar, de hecho ya es algo que se levantó con el gerente corporativo HSEC, Douglas Sequeira, en su oportunidad, y me parece bastante interesante abordarlo desde esa mirada, con todo lo que significan los factores relacionados, por ejemplo, al tema de la alimentación, que debiera ser igual con foco a una mirada distinta con el sistema turno-noche, el tema de la habitabilidad, que también está bastante aquejado algunos operadores en este momento en algunas áreas, el tema del ruido, el tema de poder descansar plenamente como corresponde para que puedan ejecutar después sus labores también de forma segura. Así que sí, por ese lado hay trabajo que hacer todavía. Ahora, cuando estamos ante la presencia de un gobierno que se autodenomina un gobierno feminista, ¿se ha notado algún cambio en el interior de la empresa hoy día? ¿Se ha desarrollado algo alrededor de este año de gobierno? A través de un compromiso institucional con entidades de gobierno se conformó una mesa técnica de buenas prácticas laborales de equidad de género e inclusión laboral en la que se está trabajando en elaborar un plan de acción con vistas a que se puedan desarrollar en el futuro cambios dentro de la empresa también relacionados, por ejemplo, a cambios procedimentales en la selección y reclutamiento de personas, cómo se está abordando, por ejemplo, en este momento, o se está motivando a que más mujeres puedan ingresar a ciertas labores dentro de nuestra organización. También procedimientos que puedan complementar todo lo que tiene que ver con la compatibilidad laboral con lo familiar. Y así reduciendo algunas brechas que se están dando hoy en día también dentro de la empresa que han sido analizadas dentro de esta mesa digamos de buenas prácticas laborales.
Pero ahí sí tenemos un problema que yo siento que hay que destacar, y es que la mirada de gobierno y la mirada de la empresa en su oportunidad también fue, y la que se nos dijo en alguna oportunidad, fue centralizar un poco todo lo que es el tema corporativo con el tema local. Acá constantemente estamos pidiendo que las gestiones que se realicen acá, o que haya mayor toma de decisiones a nivel local. Eso es algo que falta mucho. Incluso esta mesa técnica de buenas prácticas laborales está supeditada a lo que diga un corporativo. Entonces ahí yo creo que siempre, si vamos a tener siempre ese tipo de problemas y no podemos ser capaces de establecer criterios que sean propios o que sean locales, porque hay que decir que acá hay muchas cosas que difieren mucho de las otras filiales. Entonces, pero siempre lo están mirando de forma transversal y de forma corporativa. Entonces nos ajustan a las realidades locales muchas veces. Exacto. Y ahí nos encontramos con una piedra de tropiezo, que si todo este plan de acción tiene que pasar por, se propondrá, se sugerirá, o sea, te fijas que ha supeditado la autorización de un corporativo que no sabemos cuándo se va a generar, entonces uno se siente como firmando un documento para una imagen pública, digamos, que en el fondo no se ve traducida en medidas concretas dentro de la empresa. Exactamente, Pedro, en ese sentido, claro, porque en una gerencia local que nadie corta, que tampoco está absolutamente centralizada. Exactamente, tal como dice Graciela, nosotros vivimos permanentemente el tema de poder explicarle a la administración del corporativo, ¿cierto?, que las particularidades de NAP Magallanes son muy diferentes a los compañeros trabajadores de refinería, incluso climáticas, y por algo somos la región independiente de Magallanes, porque tenemos particularidades muy diferentes al resto de los trabajadores, y no solamente nosotros, sino que todos los trabajadores de la región. Entonces, en ese sentido, obviamente muchas veces la visión que tenemos nosotros, de acuerdo a las políticas que implementa la administración, no estamos de acuerdo, porque no refleja la realidad de un trabajador, de una trabajadora. No podemos, como dice mi compañera Graciela, no podemos contratar primero a una dama y después implementar lo que haya que implementar, ¿cierto?, para que sea adecuado las instalaciones a una dama. O sea, primero tenemos que adecuar las instalaciones y avanzar en el tema de la inclusión de la mujer, que nosotros estamos plenamente de acuerdo. Entonces, en esa materia todavía hay mucho que abordar, hay mucho que discutir, hay mucho que conversar y llegar a consensos que efectivamente se hagan cargo de una realidad en la práctica, en terreno, no solamente a través de un discurso. Exactamente, y la importancia, vamos a ir un poco al plano internacional, porque tú también siempre hacemos análisis internacional. Sí. Hoy día el gas, cuando se está pretendiendo quizás entregar a los privados nuevamente, tiene que tomar un real valor, porque hoy día si con lo que está pasando en la guerra mundial con Rusia y Ucrania, si Rusia ya está amenazando de que puede cortar toda la llave del gas a Europa. Sí, correcto. Bueno, ese es un tema que lo hemos conversado en otro programa acá también. Sí. Y efectivamente, y no solamente el conflicto de Ucrania y Rusia, sino que hay que recordar también que la pandemia igual gatilló que el mundo se paralizara 100%, y no solamente ese conflicto, sino que también los posibles que vienen. Yo lo hemos manifestado en alguna oportunidad, podría mostrar en mucha historia, pero efectivamente, como señalas tú, todo el mundo, y lo que es materia de petrolera, ¿cierto?, lo que hace es un análisis profundo. Cada gobierno hace un análisis profundo, ¿cierto?, de una denominada frase que se llama balance energético. Lo primero que tiene que saber primero cada país, ¿cierto?, con qué recurso energético dispone. Exacto. Y cómo lo administra de la mejor forma. Entonces, la pandemia y la guerra y todos los conflictos que han venido han hecho justamente una readecuación de todos los gobiernos de todos los países para asumir justamente este tipo de crisis, porque lo que hemos visto, que en la práctica, cuando existe la normalidad, entre comillas podemos decir normalidad, lo que existe en la práctica y al final cuando se produce una crisis es una vulnerabilidad de cada país, porque ningún país está preparado para autoabastecerse propiamente de sus recursos energéticos. Y yo creo que a nosotros nos falta mucho por aprender en este país, y hay un tema más de fondo, porque ni el gobierno anterior ni este gobierno han sido capaces de determinar fehacientemente cuál va a ser el rol de la Empresa Nacional de Petróleo en materia energética. Se habla mucho y no se hace nada. Claro. Hablamos de hidrógeno verde, pero lo único que estamos viendo es que nosotros vamos a ser partícipes solamente en la logística. Entonces, falta una definición de los gobiernos, falta una definición del Estado. ¿Qué quiere hacer con la Empresa Nacional de Petróleo en materia de energía? O asumimos el rol energético o no lo asumimos, pero para eso faltan decisiones políticas. Y para eso tiene que haber una estrategia de energía, que hasta el día de hoy, lo tenemos que decir nosotros, no la vemos tan clara. Exacto. Carlos, ¿y cómo ha sido la inclusión del mundo sindical con respecto, por ejemplo, al hidrógeno verde, que se dice que puede ser una potencia mundial acá en Magallanes? Bueno, la verdad hay bastantes contradicciones, digamos, al tenor de lo que plantea Pedro. Justamente la semana pasada salió justamente una información respecto del presidente Biden, digamos, de perforar y sacar hidrocarburos en Alaska, por ejemplo. O sea,
todo el aparataje va para allá, digamos, para seguir continuando con los combustibles fósiles, digamos. Entonces eso da cuenta de que ahí a un tiempo, digamos, vamos a tener que depender justamente de combustibles fósiles. Eso por una parte. Ahora, en cuanto a los cantos de sirena respecto del hidrógeno verde, acá justamente en la región de Magallanes, donde el foco a nivel mundial, inclusive, digamos, apuntan justamente a este meridiano para poder explotar justamente el hidrógeno verde por las condiciones. Yo creo que en el caso de la Empresa Nacional del Petróleo, justamente es lo que plantean Pedro y los compañeros respecto de que estamos con un par de cambios abajo, digamos, en que tenemos que ser los protagonistas respecto de eso. Y así se lo hemos dicho al ministro Pardo en su visita en el mes de diciembre, cuando planteamos justamente esta situación. Entonces, yo creo que una cosa es, digamos, el desarrollo en sí del hidrógeno verde, justamente la valorización, digamos, que tiene ellos, digamos, de los costos que tienen que traer consigo, pero también una mirada, digamos, a largo plazo, en lo que sea ENAP 2040 o 2030, lo que dice este gobierno respecto de las energías limpias. Y en tal sentido justamente precisamente avanzar justamente en estos procesos. Pero yo creo que aquí falta indudablemente infraestructura, no dejárselo todo, digamos, al mundo privado, porque justamente trae los inconvenientes. Yo creo que hoy día hay medidas rápidas, digamos, para mejorar algunas cosas. El gas para Chile, justamente, que viene justamente producto de la normativa del Ministerio de Energía por parte del mandando ENAP, digamos, justamente a algunas comunas, digamos, ahí es importante y va increciendo. Pero también la mirada a nivel regional, local, digamos, nosotros nos preocupa como organización sindical justamente que el protagonismo lo tenga ENAP respecto de cómo vamos a funcionar con eso, porque indudablemente tiene que ver con regulación de mercado, claro, con regulación de tarifas y una serie de cosas, digamos, que sirvan para la comunidad en general. Claro, Rodrigo, en ese sentido pareciera que el mundo está al revés, porque uno debería cuidar sus recursos naturales, resguardarlos, pero pareciera que muchas veces ya lo vivimos con el CEOP y fue algo que anunció el sindicato, como lo dijo mucho antes de que iba a ser absolutamente un fracaso. Claro, bueno, pero y así se confiaron también, y así cuando vinieron trataron de dar una imagen que no era, y hoy día todas esas personas, todos esos grupos ya no están, y resulta que cuando vienen dejan esto aquí como inconcluso, después siempre las cargas la tiene que absorber la NAP. Entonces ahí hay muchas cosas para conversación, y esas son las cosas que de repente los mismos gobiernos de turno, lo que sea, o las administraciones son las que uno le hace saber y notar, y y lo que molesta es que nos hacen responsables. Pero es parte de lo que se vive, o sea, hoy día por eso teníamos la confianza en este gobierno de que podamos hacer cosas, mejorar cosas, ver cosas a futuro, pero que sean cosas claras. Pero es lo que dicen los compañeros, las cosas no son claras. No saben para dónde vamos, no saben qué quieren hacer, están pensando en un 2040. O sea, yo te podría decir mil cosas de aquí al 2040, pero que se cumplan es otro tema. Pero ahora, bueno, seguir viendo cómo se vienen las cosas y ojalá que las reuniones próximas que vayamos teniendo se vayan concretando cosas. Es lo que más esperamos cuando nos juntamos con la administración. Graciela, ¿crees que es necesaria una mayor profundización o participación de ENAP como empresa al interior del negocio del hidrógeno verde? Sí, por supuesto, y es lo que esperamos todos. Pero acá faltan definiciones, falta ver cuál es la mirada, cuál es la visión que tiene ENAP al respecto. Nosotros nos hemos reunido con algunos ejecutivos de la empresa en este análisis. Le hemos entregado los antecedentes que nosotros tenemos al respecto, nuestra preocupación también de lo que esto significa, también lo que nosotros esperamos respecto de cosas paralelas que se puedan estar llevando a cabo, incluso no en un largo plazo, en términos de proyectos, pero aquí faltan definiciones, falta que se establezca la visión, que sea comunicada y bajada a esta organización sindical para que también las bases y la gente que trabaja en ENAP esté clara y todos conversemos lo mismo. Hay un tema de formación también bastante importante hacia los trabajadores, que creo que también estamos muy debilitados en ese aspecto, hay mucho desconocimiento de la materia y yo creo que aquí falta un trabajo conjunto que hay que realizar. Y vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo, en unos meses más, qué novedades hay o qué novedades tiene la empresa respecto a este tema. Nosotros vamos a seguir impulsando y vamos a seguir presionando, pero mientras no se concreten las cosas como uno espera, o no se lleven a cabo, o no se tenga la visión que, digamos, establecida, no vamos a saber cuál es nuestro norte.
Perfecto. Perfecto, vamos a ir a nuestro corte comercial, ¿no? En este primer bloque de Conexión Sindical en nuestra temporada 2024, pero antes, mire, también en este libro que tiene Testimonio del Sindicato de Petroleros, de Pedro Ruiz, de Antonio Mimisa, lo estábamos conversando con Carlos Aro, ¿eh? Antonio Mimisa dice que en uno de sus apuntes y circulares que él tenía guardado en cartas enviadas a intendentes, ministros, presidente de la República, dice: oportunamente denunciamos públicamente y al mismo tiempo las autoridades de gobierno en documentos escritos las maniobras que se llevan a cabo para entregar a firmas extranjeras el desarrollo del importante proyecto de perforación en aguas del Estrecho de Magallanes. Nuestra denuncia dio sus frutos, ya que el gobierno decidió dejar los trabajos como exclusividad de NAP, situación que permitió mostrar una vez más la capacidad de los trabajadores enapinos para llevar adelante faenas de gran tecnología y donde se requería la alta especialización profesional y mano de obra calificada. El tiempo nos dio la razón, con lo exitoso que fue en su desarrollo el proyecto Costa Afuera el año 1978, hablaba Antonio Mimisa, mira, y también dio su fruto la voz de esta dirigencia sindical, porque a la vuelta de comerciales vamos a hablar lo que fue uno de los grandes logros de esta directiva, que fue el que la voz de los trabajadores finalmente sea escuchada en la Comisión Investigadora de Irregularidades sobre NAP. Vamos a la tanda y volvemos.